Momentos y centro de masa. Masas y primeros momentos. Sea la función delta la densidad de un cuerpo que ocupa una región D en el espacio, la integral de la función de la densidad sobre D nos proporciona la masa del cuerpo. Como vemos a continuación, la masa será igual a la integral triple sobre D de la densidad, de la función densidad. Para comprobar esto, dividimos el cuerpo, como vemos en la gráfica de la izquierda, en n bloques de masa de igual proporción para luego sumar cada uno. Esto lo podemos expresar como la sumatoria de delta m sub k, donde k toma los valores desde 1 a n. Al determinar el límite de la sumatoria cuando n tiende a infinito, será expresado como la integral triple de la función de la densidad sobre D. Otro concepto es el primer momento de una región sólida con respecto a un plano coordenado, que se define como la integral triple sobre D de la distancia de un punto en la región D al plano multiplicada por la densidad del sólido, como vemos a continuación, que el primer momento con respecto al plano YZ será igual a la integral triple sobre D de X por la función densidad. Si el objeto es bidimensional, como una placa plana y delgada, se elimina las coordenadas Z para calcular los primeros momentos. Como vemos aquí, el primer momento en este tipo de casos pues será con respecto a dos ejes, que serán el eje Y y el eje X. Entonces, el primer momento con respecto al eje Y será igual a la integral doble sobre R de X por la función de la densidad. Para calcular el centro de la masa de un sólido debemos calcular cada una de sus coordenadas. A su vez, estas dependerán del primer momento. Como vemos aquí, la coordenada X del centro de masa de un cuerpo sólido en 3 dimensiones será igual al primer momento con respecto al eje Y, con respecto al plano YZ sobre M, y así serán las siguientes coordenadas. Tanto Y como Z dependerán de otros primeros momentos con respecto a un plano. Aquí podemos ver todas las integrales con respecto a sólidos tridimensionales y lacas de 2 dimensiones. En los sólidos de 3 dimensiones, pues aquí podemos ver los primeros momentos con respecto a los planos XZ y XY. El primer momento con respecto al plano XZ pues será igual a la integral triple sobre D de Y por la densidad, y el primer momento con respecto al plano XY será igual a la integral triple sobre D de Z por la densidad. En el caso del centro de masa, pues aquí se presentan las siguientes dos coordenadas, tanto Y como Z, que será en este caso la coordenada Y igual al primer momento con respecto al plano XZ sobre la masa, y en Z será igual al primer momento con respecto al plano XY sobre la masa. En el caso de la laca de 2 dimensiones, pues la masa se calcula como la integral doble sobre R por la densidad, y los primeros momentos, como ya lo había dicho, en este caso el que vemos aquí es el primer momento con respecto al eje X, que será igual a la integral doble sobre R de Y por la densidad. Y en el caso del centro de masa, pues solo se calculan dos de sus coordenadas, que en este caso son X y Y. El momento de inercia será igual a la integral triple sobre D de R cuadrado por la densidad, como vemos aquí, donde R es la distancia de un bloque de masa hasta el eje de rotación L, como vemos en la siguiente gráfica. Este será el eje de rotación, que se nombra como L, y R será la distancia que hay desde un bloque hasta el eje de rotación, como vemos aquí.
Si decimos que el eje de rotación L coincide con el eje X, pues R cuadrado será igual a Y cuadrado más Z cuadrado. Esto lo podemos ver en la gráfica a la izquierda abajo, que si L coincide con el eje X, pues podemos calcular lo que es la distancia desde la parte de uno de los bloques, un bloque cualquiera, al eje X. Pues este será igual, utilizando el teorema de Pitágoras, a Y cuadrado más Z cuadrado. Este será el valor de R cuadrado. Entonces el momento de inercia con respecto al eje X será igual a la integral triple sobre de Y cuadrado más Z cuadrado por la densidad. De manera similar, si L coincide con el eje Y o con el eje Z, se sigue el mismo procedimiento utilizando el teorema de Pitágoras, donde el momento de inercia con respecto a Y será igual a la integral triple sobre de X cuadrado más Z cuadrado por la densidad, y el momento de inercia con respecto a Z será igual a la integral triple de sobre de X cuadrado más Y cuadrado por la densidad. A continuación vemos la placa de 2 dimensiones. Entonces estos son los momentos de inercia con respecto al eje X, al eje Y, a L y al origen, en el caso de cuerpos de 2 dimensiones. Con respecto al eje X, el momento de inercia será igual a la integral doble de Y cuadrado por la densidad. El momento de inercia con respecto a Y será igual a la integral doble por X cuadrado por la densidad. El momento de inercia con respecto a L es muy parecido, lo único que en este caso sería la integral doble de R cuadrado por la densidad. Y con respecto al origen, el momento de inercia será igual a la integral doble de X cuadrado más Y cuadrado por la densidad, que también se expresa como la suma de los momentos de inercia con respecto a la variable X y Y. A continuación vemos el siguiente ejercicio. Un sólido en el primer octante que está acotado por los planos Y igual a 0 y Z igual a 0, y la superficie Z igual a 4 menos X cuadrado y X igual a Y cuadrado. Su densidad es la función K por X por Y, donde K es una constante, y nos piden buscar la masa del cuerpo y su centro de masa. Aquí podemos ver la gráfica en el primer octante de dicho sólido, pero podemos graficar esas dos superficies que se cruzan, ¿no? Hacen una intersección en el programa GeoGebra, como veremos a continuación. Aquí estamos en GeoGebra, podemos ver las dos superficies. Las líneas en negro forman el primer octante. Aquí podemos ver a la izquierda el plano XY, o sea, la región R en el plano XY es la línea que es paralela al eje Y, pues se utiliza para encontrar los límites de integración con respecto a la variable Y. Esta es la línea L. Entonces, para encontrar los límites de integración con respecto a la variable Z, se traza una línea M paralela al eje Z, que es este eje, el eje Z de color azul. El eje X es este eje de color rojo y el eje verde es el Y. Entonces se traza una línea M paralela al eje Z en dirección creciente, o sea, hacia arriba, que inicie en un punto X, Y de la región R del plano XY. Lo que sí podemos encontrar aquí es el límite de integración con respecto a la variable Y, donde vamos a trazar una línea L que corte o entre y salga de la región R, como en este caso, entra y sale de la región R. Cuando esa línea L entra, pues Y será igual a 0, y cuando sale, Y será igual al valor que tiene esa curva. En este caso esa curva será igual a Y igual a raíz de X.
Entonces los límites de integración están en el intervalo desde 0 a raíz de x. Y seguiremos viendo también cómo encontrar los otros límites. Bueno, en este caso podemos encontrar también los límites de integración con respecto a la variable x, que será aquellos límites que permitan todas las rectas paralelas al eje y dentro de la región. En este caso esos límites serán desde 0, el origen, hasta 2. Ese será el intervalo, o mejor dicho, el límite de integración con respecto a la variable x. También podemos apreciar lo que es el primer octante, quitando ambas superficies. Entonces así quedará graficado el primer octante, como vemos en la gráfica del ejercicio. Ahora sí podemos continuar realizando el ejercicio. Entonces, continuando con el ejercicio, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Para encontrar los límites de integración con la variable z, pues trazamos ahora sí una línea M que comience desde un punto x, y de la región R en dirección creciente, o sea, hacia arriba, paralela al eje z, como ya habíamos dicho anteriormente, que será la siguiente. Cuando esa línea entre a la región D, o sea, a la región del sólido, pues esta z será igual a 0, y cuando salga de la región D será igual a 4 menos x cuadrado, como podemos ver. Entonces los límites de integración están en el intervalo de 0 a 4 menos x cuadrado. Ya los límites de integración con respecto a la variable y lo determinamos anteriormente, que sería desde 0 a raíz de x. Los límites de integración con respecto a la variable x, que son desde 0 a 2, como vemos aquí. Entonces para calcular la masa en un principio, pues será igual a la integral triple sobre d de la densidad. La densidad en este caso es k por x por y, pero ya que k es una constante, podemos sacarla fuera de la integral, quedándonos de la siguiente manera. Entonces comenzamos a integrar con respecto a la variable z, que nos quedará x por y por z, evaluando entonces todo eso con respecto a 0, desde 0 a 4 menos x cuadrado. En este caso, aunque no se vea claramente, x y y ahora mismo son constantes, ya que se está evaluando con respecto a z. Así que esos intervalos solamente se sustituirán en la variable z, quedándonos de la siguiente manera, que sería x por y por 4 menos x cuadrado. Quedándonos así de la siguiente manera: k por la integral doble de x por y por 4 menos x cuadrado, por el diferencial de y por el diferencial de x. Entonces podemos simplificar la función que tenemos dentro, quedándonos así y por 4x menos x al cubo. Entonces la integral quedaría de la siguiente forma: k por la integral doble de 4x menos x al cubo por y. Y simplemente evaluamos con respecto a la variable y, donde al integral tendríamos 4x menos x al cubo, que no cambia ya que no se está integrando con respecto a la variable x, solo con la variable y en este caso. Entonces quedaría y al cuadrado sobre 2. Ese sobre 2, ese 2 que está en el denominador, que va a estar, mejor dicho, cuando pasemos, sale afuera de la integral como un medio. Entonces quedaría k sobre 2 por la integral doble de 4x menos x al cubo
por y al cuadrado, evaluado desde 0 a raíz de x por el diferencial de x. Entonces aquí queda como le he dicho, lo único que ese 2 que está en el denominador sale afuera como un medio, quedando k sobre 2, ¿no? Entonces evaluado desde 0 a raíz de x, no se evalúa, o sea, no se expresa la evaluación con respecto a 0, ya que se sabe que todo dará 0, solo con raíz de x. Y si sustituimos esa raíz de x en y, podemos ver que se cancelan la raíz con el exponente 2, quedando así k sobre 2 por la integral de 4x menos x al cubo por x por el diferencial de x. Entonces, simplificando, tendríamos 4x al cuadrado menos x a la 4, k sobre 2 por la integral desde 0 a 2 de 4x cuadrado menos x a la 4 por diferencial de x. Ahora todo eso, al integrarlo con respecto a la variable de x, pues nos quedaría de la siguiente manera: k sobre 2 por 4 por x a la 2 más 1 que es 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5, evaluado desde 0 a 2, que nos quedaría de la siguiente manera, evaluando desde 0 a 2, k sobre 2 por 32 sobre 2 menos 32 sobre 5, que nos daría un resultado de 32k sobre 15. Este es el valor de la masa de dicho sólido, o sea, del cuerpo. Ahora vamos a calcular los primeros momentos con respecto a los planos XY, XZ y YZ, para así calcular cada una de las coordenadas del centro de masa. Entonces, el primer momento con respecto al plano YZ será igual a la integral triple de x por la densidad, que quedaría así al simplificar la expresión: k por x cuadrado por el diferencial de z por el diferencial de y por el diferencial de x. Entonces, ya que k es una constante, pues siempre saldrá fuera de la integral. Y evaluando con respecto a z, pues tenemos lo siguiente: acá por la integral doble de x cuadrado por y por z, evaluando desde 0 a 4 menos x cuadrado, sabiendo que solo se evalúa el término z, la variable z, ¿no? Quedando así k por la integral doble de x cuadrado por y por 4 menos x cuadrado por el diferencial de y por el diferencial de x, como vemos a continuación. Entonces, multiplicando el x cuadrado por 4 menos x cuadrado, pues nos quedaría la integral de la siguiente forma: k por la integral doble de x cuadrado por 4x cuadrado menos x cuadrado por x cuadrado sería menos x a la 4 por y por el diferencial de y por el diferencial de x. Entonces, integrando con respecto a la variable y, tendríamos que será igual a y cuadrado sobre 2, pero podemos sacar ese 2 que tiene el denominador como un medio hacia afuera, quedando así 4x cuadrado menos x a la 4 por y al cuadrado, evaluado de 0 a raíz de x por el diferencial de x. Como vemos aquí, que este 2 podemos sacarlo hacia afuera de la integral como un medio. Entonces, evaluando todo esto desde 0 a raíz de x, pues tendríamos lo siguiente:
4x cuadrado menos x a la 4 por x. De esta forma, aquí podemos ver ya el resultado de ese producto simplificado, ya que x por 4 por x al cuadrado es 4x al cubo menos x por menos x a la 5 pues es menos x a la 4 es menos x a la 5, quedando así la integral como k sobre 2 por la integral desde 0 a 2 de 4x al cubo menos x a la 5 por el diferencial de x. Al integrar esto con respecto a la variable x, pues tendríamos que sería igual a k sobre 2 por 4 por x a la 4 sobre 4. Ahí vemos que el 4 se cancela con el denominador, que es igual a 4, quedando solo x a la 4 menos x a la 6 sobre 6, y esto se evalúa desde 0 a 2, quedando así k sobre 2 por x a la 4 menos x a la 6 sobre 6, evaluando desde 0 a 2, que esto será igual a k sobre 2 por 16 menos 32 sobre 3. Efectuando dicha operación, pues tendremos que el resultado será igual a 8k sobre 3. Este es el valor del primer momento con respecto al plano YZ. Con respecto al plano XZ, el primer momento será igual a la integral triple sobre D de la densidad por Y por la densidad, que se queda expresado de esta forma luego de haber hecho el producto de los términos semejantes, ¿no? K por X por Y al cuadrado. Entonces K podemos sacarla hacia afuera, ya como hemos dicho anteriormente, y evaluar con respecto a Z, quedándonos de la siguiente manera: K por la integral doble de X por Y cuadrado por Z, evaluado desde 0 a 4 menos X cuadrado, quedando así la integral como K por la integral doble de X por Y cuadrado por 4 menos X cuadrado. Multiplicando a X con 4 menos X cuadrado, pues tendríamos que la integral queda como K por la integral doble de 4x menos X al cubo por Y al cuadrado, como vemos acá. Evaluando con respecto a la variable Y, pues tendríamos lo siguiente: quedaría como la integral, o mejor dicho, vamos a decir lo que queda en el integral. Va a quedar 4x menos X al cubo por Y al cubo sobre 3, de esta manera, con respecto a evaluado, desde 0 a raíz de X, de esta manera. Al evaluar con respecto a Y, pues tendríamos 4x menos X al cubo. Esta raíz de X se volvería X a la 1 medio por 3, serían 3 medios. Entonces 4x por X a las 3 medios sería igual a 5 medios, y 3 medios menos, por X a las 3 sería igual a 9 medios, quedando de la siguiente forma. Exacto. Pasamos este 3 hacia afuera de la raíz como un tercio, quedando así K sobre 3 por la integral desde 0 a 2 de 4x a la 5 medios menos x a la 9 medios por el diferencial de x. Integrando todo esto con respecto a la variable x,
pues tendríamos lo siguiente: k sobre 3 por 8 séptimos por x a la 7 medios menos 2 sobre 11 por x a la 11 medios, 11 sobre 2, evaluado desde 0 a 2. Cuando evaluamos, tendríamos el siguiente resultado: k sobre 3 por 64 por la raíz de 2 sobre 7 menos 64 por raíz de 2 sobre 11. Al efectuar dicho producto, primero con esta resta de fracción y luego con el producto, tenemos como resultado 256 por raíz de 2 por k sobre 231 como el valor del primer momento con respecto al plano XZ. Ahora pasamos a calcular el primer momento con respecto al plano XY, que quedaría de esta forma: Z por la densidad, que es igual a K por X por Y. Integrando con respecto a Z, pues tendríamos la integral triple, claro, sacando a K hacia afuera de la integral. Entonces sería la integral K por la integral triple de X por Y por Z al cuadrado sobre 2, donde nos quedaría de esta forma: evaluado desde 0 a 4 menos X cuadrado. Entonces, sustituyendo 4 menos X cuadrado en Z al cuadrado, pues tendríamos lo siguiente: sacando el 2 sobre el 2 que está como denominador hacia afuera, quedando así K sobre 2 por la integral doble de X por Y por 4 menos X cuadrado sobre 2 a la 2, perdón. Aquí podemos ver un binomio al cuadrado que se resuelve como la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, que quedaría de la siguiente forma: K sobre 2 la integral doble de 16x menos 8x al cubo más x a la 5 por y. Ya aquí está desarrollado y simplificado la función en términos de x por la variable y. Entonces, integrando con respecto a la variable y, pues tendrían todo esto: 16x menos 8x al cubo más x a la 5 por y al cuadrado sobre 2. Evaluado desde 0 a raíz de x. Entonces este 2 que está como denominador sale afuera, quedando así 1 medio por k sobre 2, que sería k sobre 4, sacando esa parte, ¿no? Entonces, sustituyendo raíz de x en y, vemos que quedaría 16x menos 8x al cubo más x a la 5 por x. Multiplicando, entonces tendríamos 16x cuadrado menos 8x a la 4 más x a la 6. Entonces, ya teniendo k sobre 4 por la integral desde 0 a 2 de 16x al cuadrado menos 8x a la 4 más x a la 6 por diferencial de x. E integrando con respecto a la variable x, tendríamos 16x a la 3 sobre 3 menos 8x a la 5 sobre 5 más x a la 7 sobre 7, evaluado desde 0 a 2, como vemos a continuación. Entonces, al evaluar desde 0 a 2,
nos quedaría k sobre 4 por 128 sobre 3 menos 256 sobre 5 más 128 sobre 7. Al efectuar esta operación tendríamos como resultado 256k sobre 105 como el valor del primer momento con respecto al plano XY. Ahora pasamos a calcular cada una de las coordenadas del centro de masa, que nos daría como resultado en la coordenada X 5 cuartos, en la coordenada Y 40 por raíz de 2 sobre 77 y en la variable Z 8 séptimos. Ahora pasamos con la integración en coordenadas cilíndricas. Para obtener las coordenadas cilíndricas combinamos las coordenadas polares del plano XY con el eje Z, creando así una terna de coordenadas. Una terna quiere decir 3, las cuales son R, θ y Z para todos los puntos en el espacio. Viendo el plano vemos que las coordenadas cilíndricas representan un punto P en el espacio con coordenadas R, θ, Z, donde R y θ son las coordenadas polares de la proyección vertical de P sobre el plano XY y Z es la coordenada vertical rectangular. Aquí podemos ver ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares y las cilíndricas, que la utilizaremos en caso de que nos den un ejercicio con las funciones en coordenadas cilíndricas, donde X será igual a R por coseno de θ, Y será igual a R por el seno de θ, Z en ambas coordenadas se expresa igual, R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado y tangente de θ es igual a Y entre X. Ahora, para expresar una integral en coordenadas cilíndricas la expresamos de la siguiente manera: la integral triple sobre D de una función en coordenadas cilíndricas por el diferencial de Z por R por el diferencial de R por el diferencial de θ. ¿Cómo resolver una integral en coordenadas cilíndricas? Lo primero que debemos de encontrar son los límites de integración. Para ello, graficamos el bosquejo, o más bien trazarlo, donde tenemos que graficar la región R y la región D, que es el sólido en sí, para luego determinar los límites de integración con la variable Z. Entonces, trazamos una recta M, como vemos en la gráfica, paralela al eje Z, que pase por un punto R, θ de la región R. Mientras M crece, entra en D en Z igual a G1 en función de R y θ, y sale en Z igual a G2 en función de R y θ. Entonces estos son los límites de integración con respecto a la variable Z. Ahora, para determinar los límites de integración de la variable R y θ, se hace lo siguiente, comenzando con los límites de integración con respecto a la variable R. Trazamos un rayo L que parte desde el origen, que pase por el punto R, θ. El rayo entra en R igual a H1 y sale en R igual a H2. Y estos serán los límites de integración con respecto a la variable R. Los límites de integración con respecto a la variable θ se encuentran de la siguiente manera: cuando ese rayo L barre toda la región, se forman dos ángulos que se mide desde el semieje positivo de X, que va desde alfa a beta, y estos dos ángulos, estas dos medidas de los ángulos formados son los límites de integración con respecto a la variable θ. Ahora pasamos con la integración en coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas representan un punto P en el espacio con una distancia y dos ángulos. Esta distancia
se representa con la letra Rho, y estos dos ángulos serían Phi y Teira, como lo podemos ver aquí, donde Rho es la distancia desde P al origen. Phi es el ángulo que forma la línea Rho, o sea, esa línea que se forma desde P hasta el origen, que se forma con el semieje positivo Z, que va desde 0 a pi, ese ángulo Phi, ¿no? Entonces, Teira es el ángulo en coordenadas cilíndricas, que va desde 0 a 2 pi. Entonces, aquí podemos ver la relación que hay entre las coordenadas esféricas con las coordenadas cartesianas y cilíndricas, donde R será igual a Rho por el seno de Phi, Z será igual a Rho por el coseno de Phi, X igual a Phi por el seno, X será igual a Rho por el seno de Phi por el coseno de Teira, y Y será igual a Rho por el seno de Phi por el seno de Teira. Rho será igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en coordenadas cartesianas, o la raíz de r cuadrado más z cuadrado en coordenadas cilíndricas. Para expresar las integrales en coordenadas esféricas se expresa de la siguiente forma: integral triple sobre b de la función en coordenadas esféricas por Rho al cuadrado por el seno de Phi por el diferencial de Rho por el diferencial de Phi por el diferencial de Teira. ¿Cómo resolver una integral en coordenadas esféricas? Lo primero que debemos hacer es determinar los límites de integración. Antes de, hay que graficar el bosquejo, tanto la región R como la región D. Entonces, ahora procedemos a calcular los límites de integración con respecto a las tres variables, tanto Rho como Phi como Teira. En el caso de la variable Rho, trazamos un rayo M desde el origen hasta D, formando un ángulo Phi con el semieje positivo Z. También trazamos la proyección de M sobre el plano XY, que será la proyección L, o sea, la línea L en el plano XY. El rayo L forma un ángulo Teira con el semieje positivo X. Entonces, nos enfocamos en el rayo M. Cuando Rho entra a la región D, entonces Rho será igual a G sub 1, y cuando sale Rho será igual a G sub 2. Y estos serán los límites de integración con respecto a la variable Rho. En el caso de los límites de integración con la variable Phi, para cualquier ángulo Teira dado, el ángulo Phi que el rayo M forma con el eje Z va desde Phi mínimo a Phi máximo, y estos serán los límites de integración con respecto a la variable Phi. Los límites de integración con respecto a la variable Teira se encuentran de la siguiente forma: el rayo L, o sea, la proyección L de M, cuando esta línea barre toda la región, entonces forma dos ángulos que va desde alfa a beta, y estos serán los límites de integración con respecto a la variable Teira. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Sea de la región del primer octante que está acotado abajo por el cono Phi pi cuartos y arriba por la esfera Rho igual a 3. Expresa el volumen de la región D como una integral en coordenadas esféricas cilíndricas y luego calcule el volumen. Entonces, antes de realizar el ejercicio, vamos a utilizar GeoGebra para hacer la gráfica del primer octante de ese sólido. Entonces aquí estamos en GeoGebra, que podemos visualizar tanto el cono como la esfera. Entonces vamos a visualizar el primer octante, como lo podemos ver aquí. En este lado podemos ver el plano, la región R en el plano XY.
Los límites de integración con respecto a la variable phi pues serán los ángulos que se miden desde el eje positivo z, y en este caso será desde 0 a pi cuarto. Esa es la medida que tiene el cono, el ángulo del cono. Y los límites de integración con respecto a la variable θ pues serán, identificándolo aquí en el plano XY, pues serán desde 0 a pi medio. Aún así, en el ejercicio lo podremos ver un poco mejor. Entonces, ya viendo cuáles fueron los límites de integración para cada variable, tendríamos, pero aún así se podrían ver claramente. En el caso de ρ, cuando el rayo L entra a la región D, pues ρ será igual a 0 cuando entra, y cuando sale ρ será igual a 3. Y esos son los límites de integración con respecto a la variable ρ. Los límites con respecto a la variable phi pues serán desde 0 a pi cuarto. Y los límites de integración con respecto a la variable θ pues serán aquellos límites que la línea L barra lo que es la región R en el primer octante, que serían desde 2 a pi medio, desde 0 a pi medio, que lo podemos ver aquí como lo vimos anteriormente en el programa, pero un poquito más, poco menos profesional, ¿no? Donde podemos ver que cuando esta línea barre toda la región, forma el ángulo de 0 a pi medio. Entonces, procediendo a expresar el volumen de la región D como una integral en coordenadas esféricas, tendríamos la siguiente integral, donde el volumen será igual a la integral triple de ρ al cuadrado por el seno de phi por el diferencial de ρ por el diferencial de phi por el diferencial de θ, y cada uno de sus límites de integración. Entonces, como nos piden que transformemos este volumen a coordenadas cilíndricas, o sea, cada uno de estos límites hay que llevarlo a coordenadas cilíndricas, ¿no? Diciendo que ρ es igual a 3 y sabiendo que ρ es igual a raíz de r cuadrado más z cuadrado igual a 3 en este caso, despejando a z tendríamos que será igual a la raíz de 9 menos r cuadrado, y cuando el ρ sea igual a 0, diciendo que raíz de r cuadrado más z cuadrado es igual a 0, y despejando a z tenemos que esta será igual a la raíz de menos r cuadrado. Entonces los límites de integración con respecto a la variable z serían desde raíz de menos r cuadrado y raíz de 9 menos r cuadrado. Con respecto a la variable phi, que será igual a pi cuarto, y sabiendo que podríamos utilizar la ecuación de r igual a ρ por el seno de phi, y sustituyendo los valores que tenemos, que en este caso r es igual a 3 y phi igual a pi cuarto. Cuando calculamos 3 por el seno de pi cuarto, pues r será igual a 3 sobre raíz de 2. Cuando phi será igual a 0, r también será igual a 0. Y los límites de integración con respecto a la variable r serían desde 0 a 3 sobre raíz de 2. Y en el caso de la variable θ, el límite de integración no cambia, serán los mismos.
Entonces el volumen será la integral triple del diferencial de z por r por el diferencial de r por el diferencial de t, con sus correspondientes límites de integración en coordenadas cilíndricas. Ahora pasaremos a determinar el volumen. Entonces, vamos primero a integrar con respecto a la variable ρ. Entonces nos quedaría ρ al cubo sobre 3, evaluado desde 0 a 3. Y nos quedaría de la siguiente forma. Integral doble de ρ al cubo sobre 3, evaluado de 0 a 3, por el seno de phi, por el diferencial de phi, por el diferencial de t. Al evaluar, esto nos quedaría integral doble de 9 seno de phi por el diferencial de phi por el diferencial de t, como tenemos aquí a continuación. Podemos pasar el 9 hacia afuera ya que es una constante e integramos con respecto a la variable phi. Entonces, la integral del seno de phi es igual a menos coseno de phi. Este menos también podemos sacarlo hacia afuera y evaluamos desde 0 a pi cuarto. Entonces, quedando así como menos 9 por el integral desde 0 a pi medio del coseno de phi evaluado desde 0 a pi cuarto. Al evaluar tendríamos que el coseno de pi cuarto es igual a raíz de 2 sobre 2 menos 1 por el diferencial de Taylor. Entonces, esto al evaluar con respecto al integral con respecto a Taylor, como ambos son constantes, pues simplemente se le agrega el término Taylor a cada constante, ¿no? Entonces queda menos 9 por la raíz de 2 Taylor sobre 2 menos Taylor evaluado desde 0 a pi medio. Al evaluarlo nos da como resultado menos 9 por pi por raíz de 2 sobre 4 menos pi medio, que será igual a menos 18 pi por raíz de 2 más 36 pi sobre 8, que aproximadamente serían igual a 4.14 unidades cúbicas.